Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestra jornada, como siempre, con el libro de la sabiduría, capítulo 13, versículos 1 al 9. Vanos por naturaleza son todos los hombres que han ignorado a Dios, los que a partir de las cosas visibles no fueron capaces de conocer a aquel que es, y al considerar sus obras no reconocieron al artífice. En cambio, tomaron por dioses rectores del universo al fuego, al viento, al aire sutil, a la bóveda estrellada, el agua impetuosa o a los astros iluminosos del cielo. Ahora bien, si fascinados por la hermosura de estas cosas ellos han considerado como dioses, piense cuánto más excelente es el Señor Dios, en el cual las agregó y los puso y los creó. Y así quedaron impresionados por su poder y energía. Comprendan a partir de ellas cuánto más poderoso es el que las formó. Queridos amigos, entonces nos está enseñando Pablo y nos está diciendo, bueno, abran los ojos, miren la naturaleza, conozcan desde lo macro hasta lo micro, de lo grande y de lo chico. Y entonces vas a poder entender cuán grande es el Señor, ¿verdad? Cuán grande es Dios. Porque dice, ustedes en lugar de admirarse mirando la naturaleza y mirar detrás de esto al artífice que es Dios, y vas a ver, porque está en ese dedito. Yo suelo decir, es como que vos le decías a alguien, mira la luna, oye vos, o mañana velan de cuanes. Mira, vimos a mañana de cuanes. No, vos le mostrás allá, ¿verdad? Y eso significa, queridos amigos, moverse verdaderamente, entusiasmarse, comenzar a dar. Tiene que ser esa energía plena y ese amor total que inunda nuestro corazón y nuestra vida. Apella entonces ya cueta, llevamos cueta cuánto es. O me ya que llena porque ya va a poner paisa para peña de yara. Nada, hoy cuaca pa mañana y tenemos que llevar por delante. Y entonces, por eso dice, a partir de la grandeza y hermosura de las cosas, se llega por analogía a contemplar a su autor. Queridos amigos, comencemos con las cosas sencillas. Miremos la creación, miremos esa rosa, miremos ese pajarito, miremos esa creación de Dios, miremos lo que nos rodea, miremos al mismo hombre. Miremos todo lo que es naturaleza y lo que es creación del Señor. Y eso, queridos amigos, dice, al final dice, esta grandeza y hermosura de las cosas, por analogía, llegamos a contemplar al autor de esta naturaleza. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñandillara, liturgia de la palabra.